Esta es el segundo sermón de esta serie de dinero, y creo que es algo que el Señor puso en el liderazgo de esta comunidad, que habláramos acerca de esto. Y el texto, como les dije ahorita, que vamos a utilizar como base, me enseñó muchísimo en estos días. Creo que me abrió los ojos y me enseñó una correcta postura de mi corazón acerca del tema de dar, que es lo que vamos a hablar en esta mañana. Y mi oración es que el Espíritu Santo en cada uno de ustedes pueda también abrir sus ojos, así como abrió los míos. Vamos a estar entre el capítulo 8 y 9 de Segunda de Corintios. Estos dos capítulos de Segunda de Corintios son la mención más completa de la generosidad cristiana que están en el Nuevo Testamento. Ahora bien, Pablo en estos dos capítulos habla acerca del dinero, aunque no menciona la palabra dinero ni una sola vez, sino que más bien ofrece una motivación espiritual para dar, que creo que eso es lo que estamos buscando el día de hoy. Entonces el texto que vamos a utilizar como base es 2 de Corintios capítulo 9, versículos 7 y 8, y quiero que comencemos leyéndolo. Esta es la palabra de Dios, dice así, versículo 7, cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde para ustedes. Quisiera dividir este sermón en 3 puntos y al final quisiera dar una aplicación que quiero que nos quede para todos, si esa es la voluntad de Dios. Entonces, punto número 1, le puse: a Dios le interesa lo que está en nuestro corazón. Creo que va a estar ahí en la pantalla el punto 1. A Dios le interesa lo que está en nuestro corazón. Y me voy a basar en cómo comienza Pablo en este texto, en el versículo 7, que dice: cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón. Esta es la base de la primera enseñanza del día de hoy con respecto a dar. Y es que a Dios le interesa nuestro corazón. Ese es su enfoque. Hay pastores y hay iglesias más preocupados por lo que hay en la billetera de las personas de su comunidad que por lo que hay en sus corazones. Y yo quiero decirles algo desde el puro inicio. El liderazgo de Casa 242 está más preocupado por lo que hay en sus corazones. Al igual que el Señor, estamos más preocupados por eso y confiamos en que eso puede ser transformado, eso puede ser enseñado, eso puede ser moldeado por la predicación de la palabra y por enseñar lo que dice la Biblia. Y Dios quiera que nada más que eso. Y la Biblia habla de dar. Por eso es que estamos hablando de esto el día de hoy. Y ojo que el texto que estamos estudiando, el texto base, Juanjo, si lo puedes poner ahí arriba un toque, dice: cada uno debe de dar. Lo que significa es que no estamos hablando hoy si hay una cuestión de dar o de no dar. Dios nos da un mandato, cada uno debe de dar, pero nos enseña cómo. No solo nos da una exhortación, sino que nos enseña todo. Entonces más bien estamos hablando de cómo adorar a Dios al dar. Y quiero repetir esa frase porque la dije bien. ¿Cómo adoramos a Dios al dar? Porque eso es realmente lo que estamos haciendo cuando adoramos. Entonces la pregunta es: ¿cuál es la correcta manera de adorar a Dios al dar? Ya sabemos que debemos dar, pero ¿cómo? Pablo primero dice: debe nacer del corazón. La palabra decidido que vemos aquí, ¿verdad? Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón. En el lenguaje original lo que significa es escoger de antemano. Lo que quiere decir es que no debe ser una decisión a la ligera, no debe ser algo improvisado, debe ser meditado, debe ser ordenado, debe ser conociendo lo que vamos a hacer para el Señor. Y si lo hablamos en temas de dinero, podría poner aquí que debe ser presupuestado.
Es importante que tengamos claro esa palabra, no viendo a ver qué es lo que pasa cada vez que lo hacemos. Y para continuar quisiera poner una ilustración para que todos podamos entender lo que quiero decir de una mejor manera. Una de las cosas más lindas de mi puesto aquí en el staff de Casa 242 es que muchas personas nos invitan a mi esposa y a mí a compartir con ustedes. Eso a mí siempre me llena el corazón cuando nos invitan a sus casas. Ojalá sea a sus casas, a veces es un restaurante, pero es más lindo cuando vamos a sus casas o algo así por el estilo. Y quisiera que cada uno de ustedes en este momento se imaginaran que nos invitan a mi esposa y a mí a sus casas, ahora a almorzar. Y muy probablemente estoy seguro que muchos de ustedes lo primero que se imaginaron era que íbamos a almorzar. ¿Cómo solucionamos eso? ¿Qué plato tenemos? ¿Cómo hacemos para darles algo para almorzar, para que almorcemos juntos? Muy probablemente todos estamos concentrados en eso cuando pensamos en esa ilustración. Pero en realidad lo que a mi esposa y a mí más nos importa, lo que más, con la manera en que más nos sentimos amados, fue la iniciativa, lo que nació en sus corazones para invitarnos a nosotros a sus casas. Va más profundo, lo que nosotros queremos es estar con ustedes, no concentrados en lo que nos van a dar de almorzar. ¿Me explico? Ayer fuimos a un desayuno, nos invitaron unos amigos acá de Casa 242 y ni siquiera sabía qué íbamos a desayunar. Pero había algo que nos llenaba mientras nos estábamos alistando y era que ellos habían tenido la intención de invitarnos. Ellos estaban yendo más allá. Y les cuento esto porque estoy seguro que a muchos de nosotros nos pasa exactamente lo mismo con Dios. Muchas veces nos centramos en el producto, en lo que le estamos dando y no generalmente nos centramos en las intenciones que tenemos en nuestro corazón al darlo. Y lo que a Él realmente le importa, lo que a Dios realmente le importa, de donde se refleja la adoración, es en nuestro corazón. A Dios le importa la intención de nuestro corazón. Volviendo a la imagen, no es el plato de almuerzo, es lo que nació en nuestro corazón al invitarnos. Y quisiera explicar esto ahora con la Biblia. En el Antiguo Testamento se acostumbraba a presentar una ofrenda y cuando se presentaba una ofrenda se debía llevar un sacrificio, se debería sacrificar un animal. Veamos cómo lo dice Levítico capítulo 1, versículos del 1 al 2, dice así: el Señor llamó a Moisés era el líder del pueblo en ese momento, y le habló desde la tienda de reunión. Le ordenó que les dijera a los israelitas: cada uno de ustedes traiga una ofrenda al Señor. Cada uno de ustedes traiga una ofrenda al Señor, deberá presentar un animal de ganado vacuno u ovino, o sea, vacas, corderos, etc. Y estos animales se le ofrecían en adoración a Dios, usualmente por el perdón de algún pecado del pueblo o de algún miembro del pueblo en presencia de los sacerdotes. Y si eso fuera el día de hoy, yo estoy casi seguro que muchos de nosotros llegaríamos con un animal grande, pensando que de esa manera estamos dando una adoración más grande. O algunos llegarían con un animal más pequeño porque es lo que pueden dar en ese momento. Pensaríamos que eso es lo más importante y eso era lo que le estaba pasando también al pueblo de Israel. Se estaba concentrando más en el sacrificio que presentaba. Y vean cómo nos los pone el salmista David en el Salmo 51, versículos 16 y 17. Nos explica qué es lo que le importa. Dice: tú no te deleitas en los sacrificios, ni te complacen los holocaustos. De lo contrario, te los ofrecería. El sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. No es el sacrificio, no es el holocausto, es el fruto de un corazón quebrantado y arrepentido lo que Dios está buscando. Y nuestro Dios es el mismo en el Antiguo Testamento, hoy y para siempre. Así es que esta postura de Dios, de lo que está buscando en nuestro corazón, es la misma hoy en día para nosotros. Pero ojo, hay buenas noticias. Ya hoy, cuando presentamos nuestras ofrendas a Dios, no hay que llevar un sacrificio.
porque ya hubo un sacrificio una vez y para siempre, el Cordero perfecto sacrificado para que nosotros podamos llegar con una postura de corazón y ofrecerle a Dios lo que tenemos, y ese es Jesucristo nuestro Salvador. El único sacrificio que necesitamos al día de hoy lo hizo Cristo en la cruz. Pero el Nuevo Testamento, a pesar después de la ascensión de Cristo, sigue hablando acerca de sacrificios. Pero veamos cuáles son esos sacrificios y cómo nos los pone el autor de Hebreos, Nuevo Testamento, en el capítulo 13, versículo 16. Dice así: no se olviden de hacer el bien y de compartir con otros lo que tienen, porque esos son los sacrificios que agradan a Dios. Vemos cómo le da vuelta, ya no es algo de que tenemos que llevar algo material para presentarlo como sacrificio, porque eso fue eliminado por Cristo. Ahora Dios lo que quiere es un corazón arrepentido, un corazón quebrantado, como lo dice el salmista en el Salmo 51, y que más bien nazca de nosotros hacer el bien y compartir con otros lo que tenemos, porque esos son los sacrificios que le agradan a Dios. Ahora Arturo lo dijo. Dios no necesita nuestro dinero. Dios está detrás de nuestro corazón. Le interesa nuestro corazón, y es muy importante para mí que esta sea la primera enseñanza de este primer punto. A Dios le interesa la postura de nuestro corazón, y Él nos da todo para poder darle de vuelta a Él. Todo es de Él. Es de adentro hacia afuera, no es al revés. Que de nuestro corazón nazca nuestra adoración. Y por eso es que Pablo comienza este texto diciendo: cada uno debe de dar según haya decidido en su corazón. Entonces les pregunto, ¿estamos adorando a Dios con un corazón agradecido? ¿O tal vez nos estamos centrando en el producto, en lo que le estamos dando? Puede que algunos de ustedes tengan una pregunta más, como: ok, está bien, yo entiendo que es del corazón. Quiero eso, pero ¿cómo lo hago? Y creo que eso me lleva al punto número 2. Y al punto número 2 le puse: todo nace del Evangelio. Y me centro en lo que sigue diciendo Pablo en el versículo 7 del capítulo 9 de 2 Corintios, que dice: no de mala gana, ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. No de mala gana ni por obligación, sino ¿cómo? Con alegría, porque Dios ama al que da con alegría. Y puede que muchos de nosotros nos cuestionemos eso. ¿Cómo pueden hacer eso en nuestro corazón? Y veamos lo que dice Filipenses capítulo 2, versículo del 5 al 7. Dice así: la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien, siendo por naturaleza Dios, no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Esa debería ser nuestra actitud, amigos. No aferrarnos a nada, en el caso de lo que estamos hablando, no aferrarnos al dinero, ni a los logros, ni al trabajo, sino tratar de imitar a Cristo, quien no se aferró a ser igual a Dios. Cristo Jesús no se aferró a ser igual a Dios. Y esa es la raíz de por qué Pablo dice: no de mala gana, no de mala gana, sino con alegría, porque al cristiano le debería dar gozo y alegría saber que todos nuestros pecados fueron total y completamente perdonados en la cruz del Calvario. Al cristiano le debería dar alegría que, como dice Romanos 5:6, en el tiempo señalado Cristo Jesús murió por los malvados. Y este Cristo fue sepultado, pero resucitó al tercer día, según las Escrituras. Estuvo en medio de los apóstoles, estuvo en medio de los discípulos, y luego, después de 40 días, fue llevado al cielo, se sienta a la derecha del Padre, y ahora está sentado en gloria, pero no está
quieto, sino que está intercediendo por cada uno de nosotros, porque seguimos siendo pecadores, seguimos teniendo un corazón caído, pero Cristo nos da su justificación, nos da su justicia, y por esa justicia podemos estar en presencia de Dios y ofrecerle nuestras ofrendas sin ningún otro sacrificio. Eso es lo que hace Cristo. Eso es lo que hace Cristo. Y esa es la raíz del por qué podemos dar, como nos está diciendo Pablo en este versículo 7, en adoración, de buena gana y con alegría, porque de ahí nace. Y todo esto era parte del plan perfecto de Dios. Vean cómo lo pone Romanos capítulo 8, versículo 32. Dice así: Él, Dios, no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros. ¿Cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? Él es quien nos da todo para hacerlo, para dar con buena gana, para dar con alegría. De ahí nace el Evangelio, nos enseña que Dios no escatimó ni a su propio Hijo. Ojo como lo explica un pastor que se llama John Piper. Creo que lo explica de una manera lindísima. Dice que Romanos 8:32 explica que Dios no escatimó, o sea, no negó, no dejó de dar a su propio Hijo, que era lo máximo. ¿Cómo no habrá de darnos junto con Él todas las cosas que no se comparan con lo máximo que es Cristo Jesús? Si ya dio lo máximo, ¿cómo no habrá de darnos todo lo demás? Eso es lo que habla Pablo en Romanos 8, capítulo 8, versículo 32. Entonces, si logramos entender esto con nuestro corazón, ¿cómo nosotros no le vamos a dar todo con alegría? Él nos da generosamente para que nosotros le demos generosamente. Y ojo esto es muy importante. El dar nunca debe de nacer del pensamiento de que con esto nos ganamos el amor de Dios, o que de esta manera nos ganamos algo con Dios. El dar debe nacer de que Él ya nos dio todo, y como Él ya nos dio todo, nosotros le devolvemos en adoración. Vean qué lindo como lo menciona Pablo en 2 Corintios 8, versículo 5, unos versículos antes del texto en estudio. Para darles un poquito de contexto, la iglesia de Macedonia había dado, y dice la Biblia, que a pesar de su pobreza, y de su pobreza extrema y sus pruebas difíciles, y Pablo nos da la razón el por qué en el versículo 5, dice, incluso hicieron más de lo que esperábamos, o sea, dieron más de lo que Pablo esperaba. ¿Por qué? Ya que se entregaron a sí mismos, ojo, primeramente al Señor y después a nosotros, conforme a la voluntad de Dios. Dieron mucho más de lo que Pablo esperaba. ¿Por qué? Porque se entregaron primeramente al Señor. Dieron generosamente a pesar de las circunstancias de la vida que estaban pasando. Si nosotros nos entregamos primeramente al Señor, entonces podemos tener una postura de corazón en la que podemos dar de buena gana lo que de antemano hemos planeado en nuestro corazón. Ahora bien, hay algo más que Pablo nos dice en este versículo. Ya hablamos que es de buena gana, que es con alegría, pero no hemos hablado de la parte que dice no por obligación. Quisiera centrarme en esto unos minutos. Muy probablemente hemos escuchado muchas veces la palabra diezmo. En esta iglesia hemos utilizado esta palabra inclusive. En la Biblia se utiliza esta palabra, especialmente en el Antiguo Testamento. Ahora bien, la correcta definición de diezmo es la 10ª parte de algo. Esa es la correcta definición de diezmo. Diezmo no es un sinónimo de dar regularmente o de dar con compromiso. Diezmo es la 10ª parte de algo. Y muchos de nosotros hemos pensado que ese es el correcto porcentaje que deberíamos de dar a la iglesia. Y ojo, esto no es por engañar a nadie, no ha sido de mala fe, esto ha sido una tradición que ha tenido la iglesia. No fue como que nosotros la inventamos, no inventamos esa palabra. Ahora, en el Antiguo Testamento se habla mucho del diezmo. Esto era algo que se daba al templo como parte de la ley de Moisés, que ya vimos que era el líder de esa comunidad.
En aquel entonces, de hecho, habían múltiples diezmos de parte del pueblo de Israel. Hay algunos que inclusive se consideraban como los impuestos que pagaban. Y los estudiosos hablan de que los israelitas daban entre 12 y 14 diezmos al año. Que si se sumaba todo lo que los israelitas daban aproximadamente entre 20 y 23% al templo. Todo esto se confirma con la Biblia, pero necesitaríamos una clase maestra del Antiguo Testamento en este momento para confirmarles todo lo que cada uno de los versículos dice y explica. Pero creo que hoy lo que nosotros necesitamos es ver qué significa esto al día de hoy para nosotros, traerlo al día de hoy para nosotros. Entonces, debido a esta serie, el liderazgo de Casa 242 ha estudiado mucho este tema. Gracias a la gracia de Dios que podemos dedicarnos a eso, lo hemos estudiado bastante. Y quiero decirles algo, el Nuevo Testamento no enseña que se debe dar el 10% a la iglesia como un porcentaje obligatorio. Esto es una costumbre histórica y no ha sido de mala fe decir la palabra diezmo. Pero lo que más queremos en este lugar es seguir siendo bíblicos en todas las áreas, es lo que más anhela nuestro corazón. Entonces quiero decir dos cosas alrededor de esto. Si usted por mucho tiempo ha dado el 10% a este lugar, eso no está mal. Es muy importante entender eso. Eso no está mal, no ha estado engañado por nadie y está bien si quiere seguirlo haciendo. Si eso ya está presupuestado, pues excelente. Pero lo que queremos enseñar es que el porcentaje que escojamos como familia, como individuo, meditado, no a la ligera, que sea presupuestado, sea en realidad por lo que estamos estudiando el día de hoy. Que nazca de un corazón en adoración, que sea de buena gana y que sea con alegría, en adoración a nuestro Dios, no por obligación. Por otro lado, si alguno más bien ha sentido culpa o vergüenza porque no puede dar el 10% y da menos o no da nada, queremos que encuentre paz y libertad en dar tomando una decisión basada en lo que estamos enseñando el día de hoy. Paz y libertad en Cristo. Estudié muchísimo acerca de este tema y hubo algo que me sorprendió bastante. Y es que leí que hay muchas iglesias que tienen miedo de enseñar qué es lo que realmente dice la Biblia acerca de este 10%. Y yo personalmente llegué a dos conclusiones que quiero compartir con ustedes. Primero, creo que eso no causa un efecto de que las personas den menos porque se enseñe realmente y correctamente qué es lo que dice la Biblia acerca del 10%. Yo creo que lo que tenemos que hacer es confiar en que estamos enseñando lo que dice la palabra de Dios y confiar que esto tiene confianza, confiar que esto es eterno, que esto es poderoso. Eso es lo primero. No deberíamos de tener miedo de enseñar lo que dice la Biblia, si lo dice la Biblia. Y lo segundo es que si el monto que ustedes están dando ha sido escogido en adoración al Señor con el corazón, no de mala gana, con alegría, ¿por qué habría de cambiar? Puede que Dios ponga en sus corazones seguir dando el monto que ustedes están dando en este momento. O puede que Dios ponga en sus corazones dar otro monto o empezar a dar un monto a raíz de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Yo personalmente analicé lo que estaba dando como mi ofrenda a este lugar y decidí que estaba bien, que eso era lo que Dios había puesto en mi corazón, que eso era lo que yo hacía en adoración, yo y mi esposa dábamos. Pero tal vez eso es lo que Dios quiere con esta enseñanza, que lo analicemos, que nos podamos a pensar, ¿esto es en alegría, en gozo? ¿O lo estoy haciendo simplemente por obligación, por poner un check al lado de lo que estoy haciendo? Dios nos invita hoy y siempre a adorarlo con nuestro corazón, con alegría, de buena gana y no por obligación. ¿Me explico? Entonces quisiera dar 3 enseñanzas bíblicas acerca de este tema. La primera enseñanza bíblica acerca de este tema la voy a tomar del Evangelio de Lucas y va en dirección a dar a los más necesitados.
En el capítulo 19 encontramos la historia de un hombre muy rico que se llamaba Zaqueo, quien nos dice la Biblia que era el jefe de los recaudadores de impuestos. Los recaudadores de impuestos lo que hacían era, valga la redundancia, recolectar impuestos que los romanos ponían sobre el pueblo, pero cobraban de más y se dejaban ese de más. Entonces eran considerados como unos ladrones. Y Zaqueo era su jefe. Podemos ver por qué la Biblia nos dice que era un hombre muy rico. Pero dice la Biblia que Zaqueo se entera de que Jesús iba a pasar por su ciudad, era bajito, seguramente era como de mi tamaño, y se sube a un árbol para poder ver a Jesús pasar. Y ojo lo que nos dice la Biblia en Lucas 19, 5, 6, ¿qué pasa? Dice, llegando al lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo, Zaqueo, baja enseguida, tengo que quedarme hoy en tu casa. Así que se apresuró a bajar y muy contento recibió a Jesús en su casa. Jesús llama a Zaqueo por su nombre. Yo creo que si todos nosotros estuviéramos subidos en un árbol viendo a Jesús pasar y Jesús nos vuelve a ver y dice nuestro nombre, lo primero que hacemos, creo, es caernos del árbol. Entonces eso quiere decir que muy probablemente Zaqueo estaba bien firme ahí en el árbol esperando a ver pasar al Señor. Pero Jesús llama a Zaqueo por su nombre. Ahora, la Biblia después de estos versículos no nos da detalles acerca de la conversación que Jesús tuvo con Zaqueo en ese momento. Pero sí nos da un detalle de un cambio en el corazón de Zaqueo. Una vez que reconoce quién es Jesús, una vez que pasa tiempo con Él y una vez que lo recibe en su casa. Vean lo que dice el versículo 8. Dice, pero Zaqueo dijo resueltamente, mira Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes y si en algo he defraudado a alguien le devolveré 4 veces la cantidad que sea. Ojo que Zaqueo no se mantiene en la ley que sí estaba vigente en ese momento de dar el 10% al templo. Zaqueo cambia su postura de obligación, su postura de corazón, no por obligación. Jesús no le dice qué es lo que tiene que hacer, simplemente se da cuenta de lo que tiene que hacer por una relación con Cristo. Y entonces él cambia su postura, algo a lo que Zaqueo se aferraba, lo suelta. Y si podemos decir, básicamente Zaqueo se arrepiente de su pecado. Y dice exactamente esto que acabamos de leer. Y yo quiero preguntarles, ¿ha cambiado Jesús la postura de sus corazones, de nuestros corazones, simplemente por tener una relación con Él? Voy con la segunda enseñanza del tema que estamos hablando. Y va muchísimo más enfocada en dar a la iglesia local a la que pertenecemos, confiando en la expansión del reino a través de las personas que lideran esta iglesia, escogidos por Dios. Dar debe nacer, según la Biblia, en la confianza que se tiene por lo que hace la iglesia, viendo qué es lo que hace la iglesia a través de su liderazgo. Y hay un ejemplo demasiado hermoso que podemos encontrar en el libro de Éxodo. Vean lo que dice Éxodo 25, versículos 1 y 2, dice así. El Señor habló con Moisés, lo hemos mencionado muchas veces, y le dijo, ordénales a los israelitas que me traigan una ofrenda. La deben presentar, y aquí esto debería estar en negrita y subrayado, todos los que sientan deseos de traérmela. ¿Y para qué? Vean lo que dice Éxodo 25:8, unos versículos más adelante, dice, versículo 8, después me harán un santuario para que yo habite entre ustedes. O sea, Dios le estaba diciendo a Moisés, pida una ofrenda y que la traigan todos los que sientan deseos de traérmela para que me construyan un santuario, para que yo habite entre ustedes. O sea, les dijo qué hacer, pero a la vez les dijo qué era lo que iban a hacer a través de esas ofrendas. Todos los que sientan deseos de traérmela. La traducción en Biblia de las Américas, en la versión Biblia de las Américas, dice todo aquel cuyo corazón le mueva a hacerlo. Lo dice porque Dios lo que quiere es que nazca de ahí. ¿Para qué? Para construir un santuario. O sea, para que el Señor, para que su obra, para que el proyecto liderado por el líder espiritual en aquel momento, que era Moisés, se pudiera concretar. Y vean qué impresionante lo que pasa después. En Éxodo
capítulo 36, versículo del 5 al 7, dice, es más, voy a leer lo de aquí para leer un poquitito antes del versículo 5. En el versículo 4 dice así, pero, versículo 3 dice, pero como día tras día el pueblo seguía llevando ofrendas voluntarias, todos los artesanos y expertos que estaban ocupados en la obra del santuario suspendieron su trabajo. Y ahora sí vamos al versículo 5, o sea, ya los israelitas estaban llevando día tras día ofrendas voluntarias. Versículo 5 dice, ¿para qué? Para ir a decirle a Moisés. Ellos suspendieron su trabajo para ir a decirle a Moisés, la gente está trayendo más de lo que se necesita para llevar a cabo la obra que el Señor mandó a hacer. Entonces Moisés ordenó que corriera la voz por todo el campamento, que nadie, ni hombre ni mujer, haga más labores ni traiga más ofrendas para el santuario. De ese modo los israelitas dejaron de llevar más ofrendas, pues lo que ya habían hecho era más que suficiente para llevar a cabo toda la obra. Moisés confió en lo que Dios le había dicho, que Dios iba a poner en el corazón de los israelitas traer una ofrenda voluntaria. Él confió en eso, Él no les pone ninguna carga encima, no les pone ninguna obligación, más bien les dice que traiga una ofrenda a todo el que sienta deseo de traerla. Y trajeron tanto que sobrepasaron lo que necesitaban. Tenemos más que suficiente, ya nadie traiga más. Qué gran obra la de Dios, no la de Moisés, la de Dios que puso en el corazón de los israelitas traer. Esto era para Dios, lo vimos en el versículo 8. Era liderado por Moisés, pero era para Dios. Y yo considero que esto es un ejemplo lindísimo de la confianza que debemos de tener en los líderes de la iglesia a la que pertenecemos. Y el liderazgo a su vez confiar en Dios, en que Él es quien hace la obra, a través de la enseñanza de este libro poderoso. Él es quien pone en el corazón de las personas lo que deben hacer. Y nosotros, el liderazgo de la iglesia, ser buenos mayordomos con eso. Esa es una responsabilidad grande también. De eso vamos a hablar, si Dios quiere, la próxima semana. No para enriquecerse, no para comprar lo innecesario, sino para llevar adelante la obra de Dios que puso como misión en la iglesia, que encomendó a la iglesia. ¿Se imaginan qué hermoso llegar como liderazgo de la iglesia y presentar un proyecto y decir, todo el que sienta el deseo en su corazón de traer una ofrenda para este proyecto, hágalo? Y que una semana después vengamos aquí y digamos, hey, ya no traigan más, porque ya tenemos más que suficiente. Gloria a Dios. Nos llevaría a glorificar a Dios. ¡Wow! ¡Qué increíble lo que hace el Señor! ¿Es imposible? Creo que tal vez para nosotros como humanos puede que lo sea un poco. Pero creo que yo y todos los que estamos aquí, espero, seguimos al Dios de lo imposible. Y Él puede hacerlo. Entonces les pregunto, ¿está moviendo Dios su corazón para dar a su iglesia, a la que usted considere su iglesia? ¿Está confiando usted en el liderazgo de esa iglesia? Ojo esto, nada es poco. Ya lo estudiamos, nada es poco, no es obligado, es lo que Dios pone en su corazón. Cuando vamos a la iglesia no estamos dando a la iglesia específicamente, estamos dando a Dios a través de la iglesia. Y ojo esto es un disclaimer, por decir así, un paréntesis bien importante. El corazón es engañoso. La Biblia misma lo dice, el corazón es engañoso. Y puede ser que nos lleve a hacerlo de mala gana o a nada más salir del paso. Pero a Dios nadie lo engaña. Vean lo que dice Gálatas capítulo 6, versículos 7 al 10. Dice así: no se engañen, no nos engañemos, Casa 242. De Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. El que siembra para agradar su naturaleza pecaminosa, o sea, el pecado que habita en uno, de esa misma naturaleza cosechará destrucción. El que siembra para agradar el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna.
no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos. ¿Cómo? Si no nos damos por vencidos y nos mantenemos firmes. Por lo tanto, y aquí cierra Pablo, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos, y en especial a los de la familia de la fe. Qué clarito nos lo deja la Biblia. Y esta última frase me lleva a la tercera enseñanza. Por los que llevan apuntes, todavía estoy en el punto 2, y el punto 2 tenía 3 enseñanzas. Voy a la tercera enseñanza del punto 2, y voy a tomar lo que dice Pablo en 2 Corintios 8, versículos del 12 al 14, dice así: porque si uno lo hace de buena voluntad, lo que da es bien recibido según lo que tiene y no según lo que no tiene. No se trata de que otros encuentren alivio mientras que ustedes sufren escasez. Es más bien cuestión de igualdad. En las circunstancias actuales, la abundancia de ustedes suplirá lo que ellos necesitan, para que a su vez la abundancia de ellos supla lo que ustedes necesitan. Así habrá igualdad, según lo que se tiene y no según lo que no se tiene, nos dice Pablo. Esto lo que dice es que dar no debe ser una carga, no debe ser según lo que no se tiene. Si se hace de buena voluntad, es bien recibido. Y todo, nos dice la Biblia, es cuestión de igualdad. Ojo esto, a veces somos nosotros los que necesitamos y otros tienen abundancia. Pero a veces nosotros somos los que tenemos y vemos a otras personas necesitadas. Por eso es que Gálatas dice, especialmente a los de la familia de su fe, ¿se imaginan que juntos podamos levantarnos los que estamos arriba y levantar los que están abajo, pero de repente nosotros estamos abajo y nos levantan? Ese es el pueblo ganado por la sangre de Cristo. Esa es la iglesia, es la representación de la iglesia. Y así habrá igualdad. Los evangelios nos dicen, ¿cómo sabrán si son mis discípulos? Si se aman los unos a los otros. Y eso me lleva al último punto del sermón. Ahora sí, punto número 3. Y le puse, todo es por gracia. Vamos al versículo 8 de 2 Corintios, el texto que estábamos agarrando como base. Y el versículo 8 dice, Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes. Pablo nos dice que Dios es el que puede. En inglés es lindísimo, para los que hablan inglés, dice God is able. Dios puede hacer que toda gracia abunde para nosotros. Pero ¿qué significa este texto? Ojo que este texto trae, Juanjo, si lo puedes poner arriba un toque, trae 2 veces la palabra abunde. Dice que Dios hace que toda gracia abunde en nosotros para que toda buena obra abunde en nosotros. Tengo un ejemplo que se me ocurrió ayer y quiero contarlo hoy. Había un amigo mío con el que íbamos muy a menudo a Subway. Y en Subway, ¿verdad? Está la barra donde uno va armando el sándwich y están los vegetales. Y me acuerdo que él llegaba y siempre, íbamos muy a menudo a Subway. Siempre llegaba y le decía, deme abundancia de cebolla morada. A mí me parecía súper raro, pero era, deme abundancia de cebolla morada. ¿Y qué hacía el mesero, o no sé cómo llamar, el que trabajaba en Subway? No lo pensaba, nada más hacía así. No pensaba cuánto era, nada más, deme abundancia de cebolla morada. Y yo creo que eso es lo que está diciéndonos Pablo aquí. Dios nos da abundancia de gracia. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos abundancia de buenas obras. Abundancia de gracia. Esto es importante porque a veces la gracia de Dios la vemos cuando tenemos algo. Uy, qué bueno esta comida, gracias a la gracia de Dios. Uy, qué bueno este proyecto, gracias a la gracia de Dios. Pero la gracia de Dios para el cristiano está siempre con nosotros. Abundancia de gracia.
la ropa que tenemos, el carro en el que andamos o el medio de transporte en el que andamos, estas sillas, esta iglesia, estas luces, este micrófono, nuestra voz, nuestros ojos, nuestros oídos, todo nuestro dinero es por gracia de Dios. Que abunde la gracia de Dios para que abunde toda buena obra. Y ojo que en el versículo 8 dice que Dios nos da todo lo necesario para ustedes, de manera que siempre en toda circunstancia tengan todo lo necesario. Pero ojo que dice todo lo necesario, no todo lo que queremos. Y hay una diferencia entre eso. Un día de estos vi una enseñanza muy linda acerca de este versículo y el predicador decía: piensen en dónde estarían ustedes si Dios les hubiera dado todo lo que ustedes quieren. Si Dios siempre hubiera dicho: sí, tome, sí, tome. Yo creo que yo no estaría aquí al frente de ustedes. Y creo que cada uno puede hacer memoria de eso. Dios es el que sabe lo que Él considera necesario para nosotros. Y la gracia de Dios nos da eso. Yo considero personalmente que hay 3 formas muy claras de ver la gracia de Dios en la Biblia para nosotros los cristianos. Número 1, la gracia de Dios al enviar a su Hijo Jesucristo a morir por los pecados, para que ese fuera el sacrificio una vez y para siempre y para reconciliarnos con Dios. Número 2, la gracia de Dios para darnos todo lo que necesitamos mientras vivamos en este mundo caído, que es de lo que Pablo está hablando en este momento. Y número 3, la gracia de dar. En los capítulos 8 y 9 que les dije al principio de la segunda carta de Corintios, Pablo menciona muchas veces la palabra gracia, refiriéndose a que hay gracia en dar, en que dar es una gracia. Vean cómo lo pone Pablo en 2 Corintios capítulo 8, versículo 7, dice así: pero ustedes, así como sobresalen en todo, en fe, en palabras, en conocimiento, en dedicación y en su amor hacia nosotros, procuren también sobresalir en esta gracia de dar. Dar es una obra de gracia, porque damos porque Dios hace algo en nuestros corazones. Y si no está haciendo algo en nuestros corazones y nos parece ajeno esto, la oración es un muy buen primer paso para que Dios transforme nuestro corazón. Gracias por lo que Dios ha hecho en nosotros y nos ha dado, y gracias por lo que podemos hacer por los demás, ya sea aportando directamente a alguno de nuestros hermanos o aportando a la iglesia, para que la iglesia cumpla la misión que Dios puso y siga expandiendo el reino de Cristo. Quisiera cerrar con lo siguiente. Hace como 22 días me invitaron a una capacitación en México. De hecho, fue lindísimo. Me invitaron 100%, tiquete, hospedaje, la conferencia, era como una conferencia pequeña. Y el pastor encargado de ahí se llama Carlos. Y Carlos contó en algún momento de la conferencia que él, en conjunto con otros pastores que estaban ahí, tenían 35 años aproximadamente siendo pastores de esa iglesia. Y él contó que su comunidad compartía demasiado entre ellos, que se ayudaban entre ellos, que se amaban entre ellos. También contó cómo estaba la comunidad ahí para los pastores, pero también cómo los pastores estaban ahí para la comunidad, cómo se servían mutuamente a pesar de las circunstancias. Y cuando empecé a estudiar este texto y este tema, y me acordaba de lo que Carlos decía, no pude no pensar en que definitivamente la iglesia de Carlos tiene tanto tiempo juntos, porque como acabamos de leer en 2 Corintios 8:7, no solo sobresalían en la fe, en amor hacia otros, en conocimiento, que fue lo que Carlos compartió más, sino también en la gracia de dar. La iglesia sostiene a sus pastores y los pastores sostienen a la iglesia, por gracia de Dios y por su voluntad. Yo quisiera estar aquí al frente de ustedes en 35 años, si el Señor me da vida. Es un gozo estar aquí al frente de ustedes.
es un honor, es un privilegio. Y yo quisiera estar aquí en 35 años. Tendría 67 años para los que están haciendo la mate. Quisiera estar aquí firme, fiel, peleando la buena batalla en conjunto con otros pastores acá. Pero, más que yo esté aquí, lo que más me gustaría es que ustedes sigan aquí conmigo. Es mi deseo y es mi oración. Ayer un señor por allá me dijo, yo tendría 99 años. Y entonces creo que es mi responsabilidad decir que me gustaría que estuviéramos aquí, ya sea en vida o en pensamiento, de que estuvieron en Casa 242. ¿Cuánto habríamos superado juntos, no solos, por la gracia de Dios? A mí me ha impactado demasiado esta enseñanza de dar. Ha puesto una postura en mi corazón al adorar al Señor, a dar, que no se trata de poco ni se trata de mucho, que no se trata del producto, que se trata de lo que nace en mi corazón. Una decisión premeditada, una decisión presupuestada con Él, con mi esposa, en mi caso, con alegría, de buena gana y no por obligación. Y cierro con esto, me encantaría no solo estar al frente de ustedes, sino así como Carlos, estar al frente de un grupo de pastores y líderes jóvenes como yo estuve hace 22 días y decirle, quiero contarles acerca de Casa 242. Nos hemos mantenido fieles, nos hemos mantenido firmes. Han habido momentos bajos, pero juntos nos hemos levantado por gracia de Dios. Así es, que así sea para esta iglesia y que Dios nos ayude a mantenernos juntos y a amarnos los unos a los otros para que sepan que somos sus discípulos.